Bendiciones, amigos, hermanos. Hoy tenemos una palabra del Señor que dice cuando Él está presente. Cuando Él está presente, todo comienza a cambiar. El entorno comienza a cambiar. Cuando Él está, todo cambia. Y vamos a estar viendo Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y vamos a leerlo juntos. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía ya la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como los discípulos, que estamos en medio del mar y nos sentimos azotados por los vientos, nos sentimos azotados por los vientos contrarios, porque dice que el viento era contrario, o sea, era tanto lo que había que estaba por volcarse donde ellos estaban luchando, ellos estaban remando, ellos sabían cómo hacer eso porque eran hombres pescadores, ellos sabían cómo manejar todo lo sobre el mar, pero era tanto lo que había, era tantas las situaciones. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? En medio de la nada, en medio de una tormenta, en medio de muchas situaciones de la vida que se presentan. ¿Y cuántas veces te sientes así? Que hay vientos contrarios y ocupas de la presencia del Señor. Y dice que Jesús vio la embarcación a lo largo, vio la embarcación donde se estaba ya casi cayendo y dijo, y sobre el mar él caminó y llegó donde ellos y dijo: no teman, yo soy. El Señor Jesús llegó a donde estaban ellos. Él los miró desde lo largo y les dijo: yo soy. No teman, porque ellos en medio de esa situación que estaban viviendo, estaban turbados, estaban cansados, estaban agotados, se sentían que ya no podían más, no podían seguir más. Los vientos eran contrarios, estaban luchando. Pero cuando el Señor está presente, todo comienza a cambiar. Y el Señor trajo una palabra de aliento en medio de una tormenta. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de un desierto, en medio de una situación, en medio de una tormenta, en medio de tal vez alguna crisis, ya sea de la familia, una crisis familiar, una crisis de salud, una petición, sentimos que el Señor no nos escucha? El Señor no nos escucha y nos sentimos en medio de una tormenta. Y hay vientos contrarios. Y es cuando llega Jesús. Es cuando llega Jesús en medio a darnos aliento. Es como cuando uno camina por el desierto y sin tener agua, llega Jesús a darnos agua. Nos llega a dar aliento, nos llega a motivarnos.
porque los discípulos estaban en medio de esa tormenta, en medio de esos vientos contrarios, en medio de una situación complicada, en medio de tormentos. Y los discípulos lo que escucharon fue: no tengan miedo. Hoy yo te digo, no tengas miedo. El Señor está ahí presente. El Señor va a ir a donde tú estás. El Señor caminó sobre el mar. El Señor caminó sobre el mar y así va a ir sobre ti. En medio de cualquier lugar donde estés, el Señor va a ir. El Señor está presente donde estés. En medio de cualquier situación que estás pasando en este momento, el Señor va a ir y te va a decir: no temas, yo soy. Y vemos que los discípulos comenzaron a sentir paz, pero comenzaron también a decirle, dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que él se bajó de donde estaba y comenzó a caminar sobre el agua. Y vemos que Pedro fue el único discípulo que se bajó de ahí, de esa embarcación, de ese barco, a caminar sobre el agua. Y Pedro caminó, Pedro avanzó, Pedro caminó hacia Jesús, pero hubo un problema. Se le vinieron dudas a Pedro. Comenzó a dudar de lo que estaba él haciendo. Comenzó a dudar de la presencia de Dios. Comenzó a dudar de Jesús. Comenzó a dudar que él estaba ahí presente para ayudarlo. Y comenzó a hundirse. Comenzó a ver que todo comenzó a cambiar y comenzó a hundirse. Porque cuando nos desenfocamos de la presencia de Dios, comenzamos a hundirnos, comenzamos a no sentir la presencia de Dios. Comenzamos a sentir que ya no podemos más, que las aguas nos está cubriendo y ocupamos ayuda. Y Pedro dijo: Señor, ayúdame, ayúdame. Hoy yo te digo que el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está dispuesto a darnos su mano para levantarnos y sacarnos de cualquier situación donde estemos. Si nos sentimos ahogados, si nos sentimos desesperados, el Señor nos va a sacar de esa situación. Él nos extiende su mano y nos levanta. Así como Pedro dice que Jesús extendió su mano y levantó a Pedro y lo sacó de donde él estaba. Y le dijo: hombre de poca fe. Es momento de que nos levantemos y tengamos fe en el Señor, que podemos caminar sobre las aguas. Así como le pasó también a Sadrach, Mesach y Abednego, que cuenta que en Babilonia ellos los metieron en un horno de fuego ardiendo. Y dice que ellos adoraron al Señor Jesús porque ellos no negaron su presencia. Y dice que los metieron en un horno de fuego y no se quemaron. No se quemaron. ¿Qué quiero decirles? Que aún en medio del fuego, que aún en medio que te estés ahogando, en medio de donde estés, el Señor te va a sacar adelante. El Señor te va a sacar adelante en medio de cualquier situación. Yo no sé lo que estás pasando, pero el Señor sí sabe lo que estás pasando. Cuando el Señor está presente, todo comienza a cambiar. El Señor vio desde lo lejos esa embarcación, vio desde lejos a sus hijos, a sus discípulos. Hoy yo te digo, el Señor te está viendo en este momento. El Señor conoce tu situación, el Señor conoce tu petición, el Señor conoce tu anhelo, el Señor conoce tu circunstancia.
Él te está mirando desde lo lejos para ver cuánta fe tienes hoy. El Señor desde lo lejos te está mirando y está viendo cuánta fe tienes en Él. O si estás poniendo la fe en el televisor, o si estás poniendo la fe en alguna persona, o estás poniendo la fe en quién. Hay que poner la fe en el Señor. Cuando el Señor está presente, todo cambia. El entorno de la familia cambia. Cambia todo. Y dice que cuando entraron a la barca, todo cambió. No fue por Pedro, fue porque Jesús entró a la barca. Jesús entró a la barca. Y cuando Jesús entra a la barca, todo se calma. Todo comenzó a cambiar, todo comenzó a avanzar, todo comenzó a surgir. Hoy yo te digo, deja entrar a Jesús en tu barca, deja entrar a Jesús en tu vida. Es momento que dejes entrar a Jesús en tu vida y dejes que Él tome el control de tu vida. Cuando Él toma el timón de tu vida, Él te va a llevar por buen camino. Él te va a ayudar de cualquier situación. Es hora de que puedas darle el timón al Señor para que pueda avanzar, para que pueda caminar, porque cuando Él está presente, la tormenta, la situación, lo que haya, va a cambiar. Es momento de que dejes al Señor entrar en tu barca, dejes al Señor entrar en tu vida, porque cuando Él está, todo cambia. Los ciegos son sanados. Mujeres con flujo de sangre se les cambia. Dice que Jesús, cuando iba caminando, había una mujer con flujo de sangre y solo tocó el borde de su manto y fue sana. Dice que 2 hombres que eran ciegos le dijeron: Hijo de David, sánanos. Y el Señor los sanó. En medio de cualquier circunstancia, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones, el Señor te va a sacar adelante. Él es fuerte, Él es poderoso. Dice que Él sacó de un pez una moneda para pagar. Yo no sé si estás pasando una situación económica, pero hoy el Señor te dice que va a proveer a tu casa. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, que le dijo a sus discípulos: saquen un pez, y de ese pez salió una moneda para pagar. El Señor de cualquier lugar va a sacar plata para pagar alguna necesidad que tengas. Si estás enfermo, el Señor va a sanar, como la hija de Jairo, que el Señor la sanó. Y dice la palabra que también el Señor levantó muertos. Levantó a Lázaro en medio de esa tumba. Hoy yo te digo, lo que tengas muerto, el Señor lo va a resucitar. Si tienes un sueño que ha estado ahí y está muerto, el Señor lo va a resucitar. Cualquier anhelo que tengas, el Señor lo va a resucitar. Pon la fe en el Señor, pon la fe en Él. Él va a hacer grandes cosas en tu vida, pero pon la esperanza en el Señor Jesús. Pon la esperanza en Dios, porque Él es poderoso. Y el Espíritu Santo está esperando a que lo invites. Hoy yo te digo, el Señor está presente ahí donde tú estás. El Señor está presente ahí donde tú estás. Ahí en tu habitación, ahí en tu casa, ahí en tu lugar de trabajo, ahí donde me estés mirando, te digo, el Señor está presente en este momento. La presencia de Dios está en medio de ese lugar. El Espíritu Santo va a tocar tu vida en este momento. Hoy el Señor te dice que quiere entrar a tu barca.
Solo déjalo entrar. Permite que el Señor comience a entrar en tu barca, en tu vida. Hay cosas que tienen que cambiar y solo el Señor te puede ayudar. Es momento de poder levantarse. Es momento de decir, yo puedo en Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero decirles unas palabras. Y vamos a estar viendo el libro de Salmos. Y dice así la palabra de Dios en Salmo. Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de todas sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Qué hermosa es la palabra del Señor. Hoy el Señor te dice que en medio de cualquier circunstancia Él está. Pero quiero leerles el mismo Salmo y quiero leérselo en la Biblia hebrea. Y en el hebreo se los voy a leer y dice, el mismo Salmo 107, claman al Eterno en su aflicción y Él los saca de apreturas. Aquieta la tormenta de manera que las olas se aplacan. Entonces se alegran porque las olas se aquietaron y Él los conduce a su puerto deseado. Qué hermosa es la palabra de Dios. El Señor hoy te dice que en medio de cualquier tempestad Él está presente. Hoy el Señor te dice, ten paz. Ten paz porque yo te estoy mirando y voy hacia ti. Permíteme llegar hacia ti. Hoy el Señor te dice, permítele al Señor llegar a tu barca. Permítele al Señor llegar a tu vida. Hoy el Señor quiere traer bendición a tu vida. Hoy es tiempo de buscar de la presencia de Dios. Cuando Él está presente, todo cambia. La atmósfera cambia, la circunstancia cambia, el entorno cambia, todo cambia cuando Él está presente. Hay que adorarlo, hay que exaltarlo, darle todo el honor que Él se merece. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de orar, es tiempo de buscar de su presencia, es tiempo de buscar del Espíritu Santo, es tiempo de buscar de la presencia, del rostro del Señor. Deja que Jesús pueda entrar en tu barca, deja que Jesús pueda entrar en tu vida. Y quiero leerles esto último para terminar. La barca significa nuestra vida. Cuando nos desenfocamos de la presencia de Dios, nos podemos hundir. Hay tormentas, hay dificultades, pero cuando dependemos de Él, Él llega a nuestro rescate. Y al entrar en la barca y al entrar en nuestra vida, todo se calma. Esta palabra el Señor me la dio. Cuando Él entra a nuestra barca, todo se cambia. Recordemos que los discípulos vieron cuando Pedro y Jesús entraron en la barca, todo cambió. No fue Pedro, fue la presencia de Jesús. Fue la presencia de Jesús en medio de esa barca y todo cambió. Hoy yo te digo,
Tú representas a Jesús donde quiera que andes. En cualquier lugar que estés, cuando tú vayas en algún lugar, la atmósfera va a cambiar. Porque no vas a ser tú, sino va a ser Jesús que está a través de ti. Cuando vas hacia tu trabajo, el Señor va a dar paz en medio de ese trabajo, porque Él va a estar ahí presente. Cuando estás en medio de una petición, el Señor está ahí presente. Hoy el Señor te dice, déjame entrar a tu vida. Déjame entrar a tu vida. Cuando Él está en tu vida, todo cambia. Esta fue una palabra que el Señor me dio para ustedes. Y quiero decirles que Dios es bueno. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él nos provee cada día de ese alimento. Y esta fue una palabra que el Señor me dio cuando Él está presente. Muchas gracias por estar presente en este canal. Y antes de terminar, vamos a estar pasando el correo electrónico, la página web, para que usted pueda también seguirnos en nuestra página web y en el canal de YouTube como Voz de Fuego. Y quiero decirles que en medio de cualquier circunstancia, el Señor está presente. Solo búsquelo, busquen al Señor y van a hallarlo. Que el Señor los continúe bendiciendo.